se rediseña, o sea, se va, como es una estrategia flexible, se va rediseñando. Por ejemplo, el tema de los recursos para nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas Policiales, evidentemente se recomponen las partidas, la decisión de que el secretario técnico del BRAE pase del Ministerio de Defensa a la presidencia del Consejo de Ministros, no ahora, sino hace 2 meses, es justamente por la importancia que le queremos dar a esa dimensión social y económica del Estado, que ha habido un abandono de así. Pero ¿cuál es la estrategia de tema social? Porque aquí, por ejemplo, lo que menciona es el secretario técnico de Plan BRAE, Fernán Valer, declaró que no tendrá decisión en aspectos presupuestales hasta diciembre y que solo le queda esperar el funcionamiento de los núcleos. Es que sabes que él lo ha dicho, no, pero por supuesto que sí. Los presupuestos que se construyen en los estados se hacen por periodos anuales. Hay toda una ejecución presupuestal que está en camino y la función del señor Valer es que esa ejecución presupuestal sea rápida y eficaz. Por ejemplo, estamos cumpliendo ya se inició, por ejemplo, a través del Proyecto Perú, la carretera Quino a San Francisco, de 152 kilómetros. Ya está energizado 1.600 poblados. El trabajo del señor Valer es justamente articular todos los proyectos que están presupuestados para este año y hacerlos que se ejecuten rápidamente. Pero no hay que olvidar también que la estrategia, como no podía ser de otra manera, comporta en el tema económico, social, una articulación de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y del gobierno nacional. Nosotros entregamos los recursos y por eso que el señor Valer está en la zona para reunirse con los funcionarios de la región. Son ellos los que tienen, a través de los desembolsos que el gobierno nacional entrega, los que tienen que ejecutar los recursos, los gobiernos locales. Y lo que tiene que hacer el señor Valer es coordinar este esfuerzo de los gobiernos subnacionales para que hagan más intensa la presencia en esta zona, ¿no? Es decir, con Sierra Productiva se dice, con también los núcleos ejecutores, con estos programas. Es una buena propuesta lo de Sierra Productiva, pero fíjate, los gobiernos regionales y locales están autorizados en virtud del decreto de urgencia 085 que hemos dado a que puedan utilizar el 6% de sus recursos presupuestales para núcleos ejecutores. Y también el FONCODES, la Autoridad Nacional de FONCODES, tiene un nivel de participación en esa zona del BRAE, de tal manera que recursos y proyectos hay. Lo que tiene que hacer la autoridad, el secretario ejecutivo, es articularlos y hacerlos que se ejecuten rápidamente. Hace unos días estuvo aquí el general Mora, que fue ministro también en la época de Alejandro Toledo, y una de las cosas que mencionó fue importante, y es que hay recursos, efectivamente hay recursos, pero malas estrategias diseñadas. Y en base a eso yo le pregunto por una información que ha salido en el diario El Comercio, ¿no? Unos 200 comandos militares no pudieron controlar Sinaicocha y se retiran de la zona. Eso es lo que se está escuchando, que se está replegando las tropas en la zona del BRAE. ¿Eso es cierto? Fíjese, en el quinquenio pasado no hubo estrategia porque no hubo presencia del BRAE, y eso lo reconocemos todos. Justamente es en este gobierno donde se plantea una intervención en la zona. Cuando se traza una estrategia, y para eso se refuerzan nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, siempre ellos tienen operativos, obviamente operativos de intervención, donde lamentablemente se dan enfrentamientos y donde a veces lamentablemente hay pérdida de vidas humanas. Pero esta es una estrategia que va camino a acabar con una industria delictiva que trasciende la zona, que es el narcotráfico. Entonces, en Colombia hay zonas liberadas desde hace muchos años. Entonces, nosotros estamos en una estrategia, y lo que sí le decimos al país, que dentro del marco del sistema democrático, con las herramientas que la Constitución y la ley nos da, vamos a liquidar a los rezagos del terrorismo y al narcotráfico, que es el que financia También estuvo acá, disculpe que lo interrumpa, pero también estuvo acá el jefe de Bebida y decía pues que ¿cómo hacemos que toda esta zona del BRAE, por ejemplo, pues deje de contar con los insumos químicos para desarrollar también la producción de
estupefacientes en la zona, si por ejemplo no se reglamenta y no se dan las herramientas necesarias para cortar precisamente el ingreso de esos insumos a la zona? ¿Por qué no sale el reglamento? ¿Por qué no salen los recursos para bebida y todo ello? Me parece muy bien. Hay que recordar que desde el año 99 al 2006, cuando recibimos el gobierno, el número de hectáreas de sembrío de coca en la zona se duplicó, y por eso es que nosotros decidimos intervenir. Es cierto, una de las medidas que estamos ya llevando a la práctica rápidamente es reglamentar la ley de insumos químicos, pero no hay que olvidar que salga ya, ¿no? Que en este gobierno se ha logrado el más alto índice de decomiso de insumos químicos, pero aún así vamos a ser más enérgicos en ese sentido. Y ¿en qué tiempo, por lo menos, el reglamento, por lo menos para saberlo, ¿no? En los próximos días, rápidamente, en los próximos días. Y también vamos a ingresar en controlar el flujo de ingresos de hidrógeno a la zona. Ministro, no me respondió a lo que le pregunté en principio. ¿Hay repliegue de tropas o no en la zona de No, lo que hay es un reperfilamiento de la estrategia. Entonces, ese reperfilamiento está en manos de nuestras Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas policiales. Obviamente lo que nosotros buscamos es que la estrategia tiene que ser óptima y exitosa en la medida que evite que se pierda la menor cantidad de vidas humanas. Si fuera posible, no se pierdan vidas humanas. ¿Cómo ser óptima? Le pregunto si en este atentado de los últimos días se utilizaron helicópteros que no eran los adecuados para una operación de ese tipo, teniendo helicópteros blindados. Fíjese, entonces eso es como que, tenemos recursos, pero ¿y cuál es la estrategia realmente? Mire, nosotros y ustedes y el país lo conocen, que en estos 36 meses los recursos para el reequipamiento de nuestras Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas policiales han sido